La vía de la Conciliazione está siempre llena de personas, un montón de peregrinos, de gente que llega hasta Roma, y la plaza de San Pedro tiene siempre filas, personas que constantemente están deseando entrar en la basílica. El grandioso monumento que componen todos estos edificios, la basílica, la columnata de Bernini, etcétera, etcétera, pueden abrumar al peregrino, ciertamente, y pueden causarle una gran fascinación. Pero lo más importante es que San Pedro, en el Vaticano, es el lugar de la confesión de la fe, es el lugar del martirio, de uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, que se llamaba Simón, y al que Cristo cambió el nombre y lo llamó Pedro. Acerquémonos al hombre a través del templo, dejémonos fascinar y abrumar por la grandeza de los edificios, pero sobre todo dejémonos sobrecoger por el acontecimiento de gracia que este discípulo del Señor vivió y que hoy hacemos nuestro en la contemplación de esta meditación, contemplando a Pedro, el apóstol de Cristo. La basílica que hoy visitan millones de peregrinos al año se encuentra a la izquierda del río Tíber, construida sobre los restos de otra basílica que a su vez había sido edificada sobre una necrópolis y junto a un antiguo teatro romano. Fuera de los confines de la antigua ciudad de Roma se encontraba una zona pantanosa llamada Ager Vaticanus. En esta zona, ya en la época republicana, pero sobre todo después, en época imperial, empiezan a prosperar villas romanas, que son casas de la nobleza. Y de entre ellas destaca la villa de la madre del emperador Calígula, que lo fue en los años 37 a 41 después de Cristo. Porque en los jardines de esta villa, de la madre de Calígula, se construyó un pequeño teatro para los aurigas. Años después ese teatro fue reformado por el emperador Nerón, en los años 54 a 68 después de Cristo. Bueno, pues este dato nos interesa porque fue aquí, y fue precisamente este emperador, Nerón, quien ordenó una gran persecución contra los cristianos en el año 64 después de Cristo, en la que también resultó asesinado el apóstol San Pedro. Testigo de toda aquella historia es el gran obelisco que hoy ocupa el centro de la plaza de San Pedro y que en su origen estaba en el centro de aquel teatro, de aquel que había sido diseñado para los aurigas. Bueno, pues la basílica es la memoria del lugar del martirio y también de la sepultura. El hecho de que Pedro fuera enterrado aquí hizo que muchos peregrinos acudieran al lugar, más aún, que muchos quisieran ser enterrados junto a Pedro, de modo que en los años sucesivos la necrópolis fue creciendo. El cementerio se expandió, hasta que en el 324 después de Cristo el emperador Constantino ordena edificar una basílica en el lugar del enterramiento de Pedro. Recordamos que en el 313 este mismo emperador había legitimado la religión cristiana, dando permiso de culto. Bueno, con esta primera edificación, toda la necrópolis resultó enterrada, es decir, ese cementerio consistente en muchas capillitas, en muchos, lo que hoy llamaríamos en España panteones, ¿verdad?, quedó sepultada bajo los fundamentos de la primera basílica, que en su origen constaba de 5 naves y un ábside. Los siglos pasan y pasan muchas cosas, sobre todo que durante casi un siglo completo, todo el espacio de la basílica y los palacios que se fueron edificando junto a ella a lo largo de los siglos van siendo abandonados, sobre todo debido al traslado de la sede papal a Aviñón, que acontece entre los años 1309 y 1377. Para devolver el esplendor y la grandeza al lugar va a ser precisa una tarea muy larga, muy difícil. Pero ya hacia la mitad del siglo XV, el Papa Nicolás V promueve una reforma de la basílica, dado que se quedaba pequeña
para que pudieran caber todos los peregrinos que estaban llegando a Roma. Y después de él, el Papa Sixto IV manda construir una gran capilla que todavía hoy lleva su nombre. La conocemos como Capilla Sixtina, aunque hay que decir que todavía será un siglo después, cuando será decorada por los verdaderos y grandiosos pintores de la época. Para terminar esta introducción histórica, baste con recordar al Papa Julio II, Giuliano della Rovere, que ordena la demolición de la antigua basílica. La tiene que echar abajo entera para dar lugar a la nueva, inmensamente mayor que la precedente. Será precisamente este Papa quien haga venir a Roma a Rafael Sanzio y a Michelangelo Buonarroti. La cúpula doble abovedada será obra de Giacomo della Porta, la gran ampliación del transepto de Maderno y la plaza con la espectacular columnata de Bernini. De manera que lo que observamos en este monumental complejo es el paso del tiempo. La obra no tiene prisa, como también así es la obra de Dios en nosotros, sin prisa, pero con la certeza de estar construyendo belleza. Y desde la Basílica de San Pedro va a ser al apóstol que da nombre a este fascinante lugar, a quien vamos a contemplar en la presente meditación. De entre todos los momentos en los que los evangelios hablan de la figura de Simón, fijaros los datos que nos dejan los evangelistas: Simón, hijo de Juan, hermano de Andrés, de Cafarnaúm, pescador de profesión, judío de religión. De entre todo lo que los evangelios nos cuentan, vamos a acercarnos a dos relatos que además vamos a tomar de la versión del Evangelio según San Juan. En el capítulo 6 del relato del Evangelio según San Juan hay un discurso de Jesús extenso, profundísimo, maravilloso, complejo, y que nos revela el mismo texto que casi nadie entendió. Pero antes de afrontarlo y antes de llegar al texto que nos ocupa sobre San Pedro, es preciso que nos hagamos una composición del lugar. Por eso vamos a intentar dar algunas pautas para ubicar en el contexto este maravilloso texto. Primero empezamos con Jesús subiendo a la montaña con los discípulos. Los lleva con él, los atrae hacia sí. Quedémonos con esa hermosa idea. Jesús atrae hacia él a los discípulos. A continuación, Jesús multiplica los panes y los peces y sacia el hambre del pueblo. Es ya un acontecimiento escatológico. Jesús se retira solo a la montaña cuando quieren proclamarlo rey. Su reino no es de este mundo. Jesús camina sobre las aguas. Y hay un detalle hermosísimo en este relato de Jesús caminando sobre las aguas que dice que, en el versículo 21, dice: querían recogerlo, pero la barca tocó tierra. El misterio no es acaparable, no es abarcable. Jesús va adelante incluso sobre las aguas. Se suscita el discurso del pan del cielo. Dice Jesús en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Y aquí inicia una controversia con los judíos. Dice Jesús, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Quedémonos con esta proclamación de Jesús porque va a ser muy reveladora. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Los discípulos comienzan a manifestar dudas, versículo 60, y en el 65 Jesús repite: nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, como una letanía que él tiene claro y que quiere que los demás comprendan en profundidad. Y al final, en el versículo 66, muchos abandonan a Jesús.
Y entonces, el versículo siguiente, Jesús les pregunta, ¿también vosotros queréis iros? Y aquí es donde centramos nuestra primera parte de la meditación, en estos versículos 68 y 69 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que dicen así: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El contexto narrativo del capítulo nos deja comprender algo importante para captar la profundidad de este momento de revelación. Se trata de Simón Pedro. También él está ahí con todos los que están escuchando. Pero en ningún momento la narración nos ofrece indicios para pensar que él, Simón Pedro, estuviera entendiendo más que los demás. No, en el relato no hay ningún signo que nos dé pistas para decir, no, es que Pedro estaba entendiendo más y por eso le dice aquello. No, esto es muy importante. Pedro no entiende más que los demás. No ha recibido una iluminación particular por parte de Jesús, ni ha tenido tiempo de separarse o a retirarse con él, como harán en otras ocasiones, a preguntarle, oye maestro, ¿con esto qué es lo que quería decir exactamente? No, narrativamente no ha existido ese tiempo, por lo tanto, que nos quede claro, Pedro no entiende más que los demás. Pero Pedro está ahí, simplemente está, y prueba como todos los demás la incomprensión. En efecto, cuando toma la palabra y dialoga con Jesús, Pedro no da muestras de entender más que los demás, pero sí de confiar más que los demás. Aunque no entiende, él no se va. Y aquí, por eso avisaba a retener, a que nos quedara claro esa palabra de Jesús hermosísima, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Pedro se deja enviar por el Padre y es atraído por Jesús de una manera hermosísima. Las palabras que dirige a Jesús son una intensa plegaria que le nace en lo más profundo del corazón, una plegaria que emerge, atención, desde la pobreza, una pobreza que es la no certeza intelectual. Pedro está reconociendo que hay una instancia interna en su ser que está mucho más honda que su propia razón y que lo atrae hacia Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Es un momento de profundísima intensidad mística para Pedro, de conexión con el misterio, que se le está haciendo presente aunque no logre comprenderlo. Tratamos de explicar esta experiencia a la que también los cristianos de hoy estamos llamados a participar. Pedro ha escuchado el discurso del pan de vida, como viene escuchando todas las enseñanzas del Maestro. Ha sido testigo, especialmente de los signos que Jesús está realizando durante todo este periodo, y durante el tiempo en que Jesús ha estado manifestando su gloria, la gloria del Maestro, el Señor ha hablado en profundidad de la vida eterna. Vida eterna. Y ahora Pedro ha identificado esa enseñanza de la vida eterna, la ha identificado con la palabra, pero la palabra de Jesús, no solo una promesa que fuera hecha al pueblo en la antigüedad y que perdura hasta hoy, ¿no? Identifica con el propio Jesús, con su palabra, esa vida eterna. Desde esta intuición del corazón, Pedro está reconociendo que sí, primero, sí, hay una vida eterna. Recordemos que ya en su tiempo habría un grupo que eran los saduceos, que no creían en la resurrección y una vida posterior, ¿no? Como hoy en nuestro mundo, cuánta gente vive sin creer en la vida eterna. Él tiene una primera intuición, sí, hay una vida eterna. Segunda intuición, esa vida eterna está ligada a la palabra que tú proclamas. Y tercera intuición, la más hermosa, esa palabra no es algo distinto de ti porque eres tú, y por eso la vida eterna eres tú. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
No es comprensión lo que Pedro está manifestando, sino confianza, fe. Confía en que la vida eterna viene por la palabra. Pero, ¿cuánto de mitológico tiene esa idea de la vida eterna? ¿Qué había en el imaginario de un judío de su tiempo y que hay hoy en el nuestro, ¿no? A lo largo del Evangelio según San Juan, lo acabamos de decir, Jesús ha hablado mucho de la vida eterna, especialmente en el libro de los signos. Cuando pase al libro de la gloria lo hará menos, porque ahí ya está a solas con los discípulos y ellos ya han sido instruidos en las verdades del reino y no necesitan que se profundice tanto en ello, ¿no? La cuestión es que Jesús revela con muy pocas palabras muchas cosas acerca de este misterio, cuando en una controversia con los judíos les dice así, en el capítulo precedente a este en el que Pedro va a él, les dice Jesús a sus adversarios en Juan 5, 39, 40. Estudiáis las Escrituras esperando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Analicemos 4 aspectos de estas palabras de Jesús. En primer lugar, los judíos han recibido también una inspiración, una profunda intuición que les hace germinar en la fe en la vida eterna. Les dice Jesús, estudiáis las Escrituras esperando encontrar en ellas vida eterna. Estos hombres que ahora se confrontan con Jesús tienen una esperanza en la vida eterna, ¿no? Jesús lo reconoce, lo afirma, porque sabe bien cómo es el corazón del hombre. Y esto es hermosísimo y volvemos a repetírnoslo, ¿no? El ser humano ha sido creado por las manos de Dios eterno y vivo. Y esas manos eternas dejan en su criatura la impronta de la eternidad. Somos estirados, tensados hacia la eternidad porque Dios mismo eterno nos ha creado dejándonos el sello de su promesa y de su propio ser, de su esencia eterna y viva. Lo lleva en el corazón, de manera que no le es extraño al individuo este anhelo, ¿no? Sino que tiende a él, lo busca, clama por él, como el árbol busca el sol y el agua. Segundo, estos judíos han orientado su búsqueda, nada mal, a las Escrituras. Bien. Saben que allí hay una guía de vida que va más allá de un compendio de doctrinas o normas seguras, pues es revelación en cada página donde late la fuerza del Espíritu Santo, pero no saben lo que están buscando. Es curioso, saber dónde buscar, pero no saber lo que buscar. Sería como hacer un juego absurdo, ¿no? Con los niños en clase, decirles un día, venga niños, todos a buscar. Sí, señor, pero ¿qué buscamos? No, ponernos a buscar. Probablemente los niños, como son niños, empezarían a moverse y a buscar. Eso les pasa a estos judíos. En su fe infantil buscan, pero no saben el qué es lo que están buscando. Es porque para ellos la vida eterna no se concretiza en lo que Jesús va a revelar, que es el encuentro definitivo con el Padre, gozoso y amoroso. Un tercer aspecto que Jesús está denunciando en estas pocas palabras. La voluntad de los judíos viene denunciada por Jesús en cuanto a lo que no quieren, dice Jesús, no queréis venir a mí. Ahora en el capítulo 6 va a decir, nadie viene a mí si no lo atrae el Padre, si no se deja atraer por el Padre. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Él mismo descubre, si eres tú el único a quien podemos ir. A estos Jesús les dice, ¿no queréis venir a mí? ¿No queréis? ¿Por qué vuestra voluntad está así comprometida, debilitada? Vuestra voluntad está corrompida, ¿no? Jesús nos revela que sí, que hace falta, atención, esto ya es para nosotros, hace falta un acto de la voluntad libre, una decisión fundamental que nace en la libertad de cada uno. Se trata de querer, de poner en acto la propia voluntad, venciendo las tentaciones
del quietismo de una parte o los empujes y envites del malo que tratan de desviarnos. Venir a mí, no queréis, le dice a estos, o porque os inmovilizáis o porque os desviáis. Al fin y al cabo es vuestra voluntad la que tiene que ponerse en acto. Por eso Pedro, que lo sabe, le ha dicho a Jesús: ¿a quién iremos? Pedro sí quiere poner en acto su voluntad y por eso hoy lo contemplamos a él como referente de nuestra fe. Nos queda un cuarto punto que contemplar en estas palabras de Jesús y es este. Jesús, con su denuncia, está confirmando lo que después confesará Pedro, que la palabra de las Escrituras se identifica con la palabra encarnada en Jesús, pues la auténtica vida eterna se encuentra en Él. ¿Qué es lo que no quieren los judíos? Venir a mí. Venir a mí y encontrar vida eterna no son cosas distintas, son una misma realidad. La fe de Pedro en la vida eterna, por lo tanto, es firme. Aunque no cuente con un tratado de teología para definirla, la intuición de su corazón le habla de eternidad, porque se sabe ligado al eterno y contempla en Cristo al eterno en el tiempo. Yo no lo digo tan bien como lo dejó escrito San Gregorio Nacianceno en su Sermón 45, por eso lo cito aquí. El Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad, aquel que es invisible, incomprensible, incorpóreo, principio de principio, luz de luz, fuente de vida e inmortalidad, expresión del supremo arquetipo, sello inmutable, imagen fidelísima, palabra y pensamiento del Padre, Él mismo viene en ayuda de la criatura que es su imagen. ¡Qué grande! Padre de la Iglesia, místico, poeta, Gregorio Nacianceno. ¿Cómo conocer entonces el don de Dios, la vida eterna? La confesión de Pedro, aunque es todavía imperfecta, es verdad, nos está hablando de un itinerario doble al que en esta meditación debemos prestarle mucha atención. De una parte, la actitud a la que acudimos siempre y que es absolutamente siempre necesaria, que es la de la humildad. De una parte, la actitud humilde y serena de una intuición nacida en el corazón, un descubrimiento espiritual que no sabemos bien de dónde viene, pero que se hace fuerte con una presencia misteriosa. Y de otra parte, conocer implica dos cosas fundamentales. Primero, una vida de obediencia a los mandamientos. Dice Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Atención, que la está definiendo Jesús. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Y segundo, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos deja esta perla. La vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó, eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, primero, obediencia a los mandamientos. Segundo, vida en comunión a los hermanos. Es el camino, el itinerario de la vida eterna que Pedro vaya desvelando y desglosando en su propia experiencia. La confesión de Jesús, en Jesús de Nazaret, vida eterna del mundo, que ha hecho Pedro en nombre de toda la comunidad, lo coloca delante de los hermanos como testigo de Cristo. Pero aún, como decíamos, esta confesión es imperfecta, va a necesitar de todo un proceso de purificación. Jesús no tiene prisa. Cuando hemos presentado la basílica y el entorno que la rodea, hemos visto cómo no es una obra casual, ni efervescente, ni inmediata. Es un arco de tiempo, esfuerzo, sacrificio, creatividad,
donaciones, contemplación, que se perpetúa y que todavía hoy sigue en el tiempo. Ese es el tiempo de la belleza, de ese don de Dios que es la estética, ¿no? Como el unum, bonum, verum, bellum, los dones absolutamente metafísicos de Dios, del ser. La belleza se perpetúa, el don de Dios se hace extenso. El Señor no tiene prisa, no tiene prisa. En la segunda carta de San Pedro, efectivamente, deja escrita esta gran certeza, que es fantástica y que a mí, os confieso verdaderamente que me da mucha tranquilidad, porque dice así en 2 Pedro 3:15: considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Y uno en este caso como que resopla, ¿verdad? Menos mal que la paciencia del Señor es mi salvación. Pues no es el mérito lo que va a salvar o lo que va a elevar, ensalzar, ni siquiera a Pedro. No es el mérito de su confesión ni la plegaria que ha puesto en sus labios lo que lo ha constituido y lo va a constituir después en roca firme, en piedra sobre la que Cristo va a edificar su iglesia. No, sino la gracia restauradora, la gracia del resucitado, que lo restaura, lo recrea para la misión y para la vida eterna. Es preciso ahora que fijemos la atención en el segundo aspecto de esta meditación según el Evangelio según San Juan sobre San Pedro, ¿no? Decíamos que aparece un montón de veces, pero nosotros solamente hacemos un zoom espiritual sobre dos momentos. Este que acabamos de contemplar, donde Pedro confiesa a Jesús vida eterna, y el que ahora vamos a contemplar. Porque todo lo dicho hasta ahora nos habla de fundamento, de una fe firme y de una confianza cierta. Pedro se nos ha mostrado como el apóstol sobre el que se puede apoyar el maestro, y así lo ha representado el arte a través de los monumentos que dedicamos a él, ¿verdad? Sin embargo, caeríamos en un error pensando que esta piedra firme que es Pedro se ha hecho a sí misma. Esto es magnífico. Esta piedra no se ha tallado a sí misma, no se ha hecho a sí misma. Para llegar a ser Pedro, ese Galileo, Simón, ese hermano de Andrés, ese hijo de Juan, todo lo demás, tiene que atravesar el fracaso. Tendrá que enfrentarse a sus propias intemperies y a sus demonios, y tendrá que vencerlos y mantener firme la esperanza según la promesa del Señor. Y esto es muy gratificante, no porque nos congratulemos de que haya vivido así este pobre hombre todas esas dificultades, sino porque en él podemos encontrarnos también nosotros. Y esto vuelve a ser, una vez más, un gran motivo de esperanza. Hay un relato en los Evangelios que nos presenta un momento desgarrador de este Pedro, piedra firme, al que acabamos de ver asentado. ¿A quién iremos? Y que niega al Señor. Y para no dejar lugar a dudas ni a equívocos, el narrador no se ha ahorrado el dato de que no fue una, sino 2 veces las que Pedro negó a Jesús. En el Evangelio según San Mateo, el relato es más largo y más detallado. Y allí son 3 las veces que Pedro niega a Jesús. Y también allí donde se añade que en ese mismo instante de su pecado comienza el arrepentimiento, y dice el Evangelio según San Mateo: y saliendo afuera lloró amargamente. Del mismo modo lo cuenta también San Marcos. El relato según San Lucas es más extenso, más emocional, más detallado, nos deja más pinceladas de ámbito personal, íntimo, ¿no? Dice así: el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61 y 62. Nosotros nos vamos a quedar con el relato según San Juan, por un interés particular,
donde la historia se cuenta de una manera mucho más sucinta, con menos detalles, con poquito dramatismo, pero que conserva lo esencial. Pedro, la piedra escogida por Cristo, ha negado a su Señor. El mismo que había confesado que Él tiene palabra de vida eterna, ahora ha tenido miedo. Ha temido por esta vida terrena y le ha faltado el valor para defender al que es la vida eterna. ¿Cómo poner en una balanza nuestras prioridades terrenas frente a las eternas y salir vencedores solo con la fuerza de Dios? Y eso nos pasa en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad. Estamos siempre balanceándonos entre la eternidad y lo terreno. ¿Quién vence? Vence aquel que se agarra a la fuerza del Espíritu. Contemplar este momento crucial de la vida de Pedro es para el cristiano de hoy un aliciente, un auténtico aliciente y como un magnífico himno a la esperanza. Pues no vemos en el episodio solamente el fracaso de la negación, sino el espacio para la redención. Contemplémoslo desde esta óptica. La negación de Pedro es espacio para la redención, que viene de parte del Señor. El hombre aquel que había tomado la palabra en nombre de la comunidad y había confesado al Señor, podría correr el riesgo de creerse fuerte en sí mismo, meritorio de reconocimiento y obediencia, porque su fe lo había hecho fuerte ante los demás, porque los aventajaba en confianza ante el Señor. Podría haberse presentado como líder del grupo afianzado en sí mismo, en su propia roca. Sin embargo, llegado el momento de la prueba, sucumbe como cualquier otro. Y ahí Pedro se descubre en su desnudez, en la pequeñez de la miseria humana que su fe no ha podido vencer, en su intemperie, aunque él se creía fuerte. Al final Juan, el evangelista San Juan, coloca en su evangelio lo que ya otros evangelistas estaban preanunciando con el detalle del llanto de Pedro, que es muy hermoso y muy profundo, pero que aquí dejamos de momento aparte. Pedro lo hace en el evangelio según San Juan en un modo mucho más radical, porque si en los sinópticos Pedro lloraba porque iniciaba ya un camino de regreso, en el relato según San Juan ese camino tiene un único protagonista, que es Jesús resucitado. Vamos a echar un vistazo a algunos detalles de la narración del capítulo 21 en el Evangelio según San Juan, que son verdaderamente iluminantes para nuestra vida. Primero de los 4 detalles. Hay 7 discípulos que con Pedro han regresado a sus quehaceres. Pedro y otros 7. Están liderados por Simón Pedro. Son 7 porque son la iglesia entera. Recordemos que en ese momento ya no son los 12, son 11, pero el número 7 evoca a una iglesia llamada a extender la proclamación del reino a todas las naciones. El número 12 es Israel, el número 7 son las naciones, la gentilidad. Su líder es todavía Simón Pedro, es decir, conjuga al hombre viejo y al hombre nuevo, Simón Pedro. Hay en él una lucha que aún no se ha resuelto y ejerce un liderazgo fallido. Juan 21:3 dice: voy a pescar. Fijémonos en el detalle. Jesús lo había llamado y lo había convocado para ser pescador de hombres. Pero él lleva a cabo un liderazgo fallido, porque está volviendo a lo viejo. Voy a pescar. Y los demás se van con él, porque él es el líder, porque los aglutina, porque los convoca, los promueve, los sostiene de alguna manera, se los lleva con él. Voy a pescar. Y la pesca resulta infecunda, un fracaso total. No está Jesús con ellos. Peor aún, no pescan en su nombre. Quedémonos con ese detalle y llevémoslo también a nuestra experiencia espiritual. Volver al hombre viejo, volver a lo que ya sabemos, a lo que nosotros imaginamos, creemos, deseamos, sin invocar al Señor, sin hacerlo en su nombre,
¿A dónde nos lleva? Al fracaso. Aunque en apariencia pudiéramos tener éxitos que pudiéramos cuantificar, si no tiene el protagonismo central Cristo, vamos al fracaso. Segundo detalle de estos versículos del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. La iniciativa de Simón Pedro ha nacido en la noche, donde no hay luz, también lo dice el versículo 3. Con Jesús llega el amanecer, versículo 4. Y con la obediencia a su palabra, aun en la incomprensión, llega la pesca abundante, que es el signo del éxito en la misión. Cristo proclama una palabra y en nombre de Jesús se realiza la tarea. La misión se desempeña no por mi iniciativa, sino porque alguien me ha enviado a esa misión. Y eso acontece ya en la mañana, en la presencia de la luminosidad de Cristo resucitado. ¡Qué hermosura! Es que es tremendo. Aquí también es de notar que el fracaso de Simón Pedro y sus compañeros tiene otra lectura, porque están volviendo al antiguo, no a la pesca a la que Jesús los había convocado. Ahora, cuando Jesús los llame a pescar de nuevo, todo va a cambiar. Tercer aspecto de este capítulo. Prestemos atención a la desnudez de Pedro. En versículo 7. Dice que Pedro estaba desnudo, se ató la túnica, salta de la barca, lo recordamos. Bueno, pues Pedro, que está desnudo, tiene una cierta lógica en el interior del relato, porque está en una barca, está pescando, está faenando, pero la cosa va mucho más allá. Recordemos la imagen de los primeros seres humanos creados y cómo, y por qué, y en qué sentido acontece su desnudez. Adán y Eva, desnudos en el jardín del Edén, sin pudor, sin mediación entre Dios y ellos, en un estado idílico. Pero cuando salen, porque han pecado, descubren su desnudez, temen, se avergüenzan, y esa desnudez se convierte en algo malo. Sin embargo, Dios no permite la indefensión de sus hijos y los reviste. Dice que el texto decía que ellos se habían hecho unas hojas de higueras, pero cuando salen del jardín, Génesis 3:21, qué hermoso, Génesis 3:21 dice, Dios los vistió con túnicas de piel. Dios no los deja en la indefensión nunca, ni siquiera en el pecado. Ahora es Simón Pedro el que está desnudo y precisa un nuevo vestido, el vestido de la gracia. Lo ha perdido por su debilidad, porque ha negado al Señor. ¿Quién lo va a revestir? Comienza ya el proceso curativo de la herida de Pedro. Ha escuchado la voz del Señor, ha visto el prodigio que acontece siempre que Él va delante, siempre que Cristo va delante, y ha aceptado el testimonio de un hermano que le ha dicho, es el Señor, en el versículo 7. El discípulo al que tanto amaba le dice, es el Señor. Y se ha lanzado al agua para resurgir de nuevo, abandonando incluso la gran redada de peces, que podría serle tan prometedora en su antigua vida y reportarle tanto beneficio. El zambullido de Pedro para volver a ese nuevo bautismo de encuentro con Cristo, el abandono de la vida antigua, de la materialidad, de esa tierra de la vida terrena para abrazar la eternidad. Tanto gesto hermoso en la decisión firme de Pedro. Y finalmente, cuarto, el episodio que sigue es el que culmina el proceso. Simón Pedro se ve confrontado por el Señor resucitado. En su corazón resonaría todavía la confianza en Él cuando le dijo, tú tienes palabras de vida eterna, pero no ya como garantía ni como valor acreditado, sino desde la mayor humildad. Ahora sí, sabe hasta dónde puede llegar. Cuando le dice al Señor, cuando es preguntado, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y se lo dice 3 veces. Y Pedro ya con mucha humildad, primero le dice, yo te quiero, Señor. En griego es diferente el verbo, agapao, fileo, fileote, Kyrie. Señor, yo te quiero. Y finalmente dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es decir, la humildad de Pedro se hace manifiesta en este momento hermosísima. Tú sabes que te quiero. Lo mejor del caso es que
A Jesús eso le basta. La Basílica de San Pedro nos habla de firmeza, de permanencia y de roca fuerte. Es el símbolo visible de Pedro, sobre el que Cristo quiso edificar su iglesia. Pero trascendiendo la abrumadora belleza de su arte y la fascinación de su tamaño, contemplamos la pasión del hombre al que honran estas piedras. Es la fe humilde de uno que recorrió con Cristo todo un itinerario de purificación, que fue restaurado y empoderado desde la pequeñez por aquel que todo lo sostiene. Al contemplar en esta meditación estos dos momentos de la vida de San Pedro, experimentamos también nosotros la misma tensión en nuestro corazón. Dios, en persona y con amor, ha insertado por la fe en nuestro corazón el anhelo de una vida eterna, que comienza ya aquí, en este tiempo de gracia, que es la vida que Él nos ha dado. Sin comprender del todo, seguimos a aquel que tiene palabra de vida eterna, pero sabemos que no es nuestro mérito, sino la gracia, la que nos suscita el seguimiento y nos hace posible la fidelidad. Fidelidad y seguimiento que contemplamos en San Pedro y que nos motiva a vivir en la Iglesia con alegría y con la esperanza cierta de que el Señor, vencedor del pecado y de la muerte, hace nuevas todas las cosas. Señor Jesús, tú que hiciste de Pedro una roca, fortalece nuestra fe débil y vacilante. Cuando no entendamos, danos tu confianza. Cuando caigamos, levántanos con tu misericordia. Enséñanos a seguirte sin reservas, a decir cada día con Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Haznos firmes en tu amor. Amén.